Sí, voy a empezar ahorita. Presentación. No. Bueno, ¿qué tal compañeros? Buenas noches. Vamos a empezar con la conferencia del curso. Y bueno, el tema de la conferencia ¿es Guatemala un país libre? Y esta conferencia pues cuenta con puntos que son parte de la ponderación del curso. Entonces, más adelante les indicaré cómo será el tema de la asistencia. Entonces, bueno, primero nuestro conferencista, que es José Méndez, eh, nos va a estar hablando sobre este tema durante una hora y pues le dejo la palabra ahí para que pueda presentarse él. Muchísimas gracias, Harry. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Agradezco mucho el espacio de estar presentes el día de hoy aquí con ustedes en esta pequeña conferencia. Entiendo que es parte de su curso de economía y todos ustedes o la mayoría son estudiantes de ingeniería. Y pues el día de hoy no vengo a darles clase, eso ya lo tienen ustedes durante su semana, durante su curso, como normalmente se imparte. Pero vamos a tocar un tema, vamos a relacionar bastantes conceptos de economía sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Este es si es Guatemala un país libre. Y pues solo para comentarles un poquito cómo vamos a desarrollar esta conferencia, esta sesión, vamos a hablar de primero sobre unos puntos clave importantes, unos conceptos económicos solo para empaparnos del tema, para que podamos comprender lo que va a venir más adelante, el cual va a ser responder a la pregunta si Guatemala es o no un país libre. Nos vamos a basar en una estadística, la cual viene siendo el índice de libertad económica. Y de último vamos a tocar un poquito lo que vendría siendo el tema de la ley de competencia, que no se ha aprobado todavía en el Congreso, que solo pasa, por qué pasa las lecturas, por qué van más de 15 años y no pasa de esa primera lectura, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué es lo que se sabe, qué es lo que no sabemos, qué es lo que nos intentan decir, qué significa, cuál es su trasfondo. Y pues siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando ustedes gusten. No voy a tratar de estar al pendiente de chat o de las manitas levantadas, pero mejor si abren su micrófono y preguntan, hacen un comentario. Creo que es bueno que hayan diferentes puntos de vista, entonces yo me baso en un lema el cual dice we agree to disagree, el cual más o menos significa de que estoy de acuerdo con que no estemos de acuerdo, y pues esperamos que todos podamos aprender un poquito de todos el día de hoy. Y pues empecemos. Bueno, ¿es Guatemala un país libre? Como les venía comentando, lo primero que vamos a ver va a venir siendo unos pequeños conceptos. Hagamos un repaso de lo que ustedes han visto en el curso. Vamos a empezar con lo que son los principios de economía según el profesor Gregory Mankiw. Gregory Mankiw, pues, es un profesor de economía de la Universidad de Harvard. Los principios que les voy a comentar a continuación están en su libro, el cual se titula de la misma manera, Principios de Economía. Y esto es básicamente lo que nosotros miramos en este primer curso de Introducción a la Economía en la Universidad Rafael Landívar. Solo para hablarles un poquito de mí, yo estoy estudiante de la Universidad Rafael Landívar, el curso de la licenciatura en Economía Empresarial. Voy ahorita cursando el segundo año y medio. Y pues básicamente nosotros es en esto lo que nos basamos mayoritariamente en la teoría, en esta introducción a lo que vendría siendo la economía. Y pues los principios de economía, según este profesor, se basan en tres categorías. Estas son como que sus clasificaciones. Vamos a ver cómo las personas toman decisiones, cómo éstas interactúan y más o menos cómo funciona la economía en general. Entonces empecemos con lo primero, que vendría siendo cómo las personas toman decisiones. Bueno, recordemos de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Nosotros nos basamos básicamente en el estudio de la acción humana y pues lo que busca la economía es como que explicar esas decisiones, cómo nosotros vamos a distribuir los recursos en un mundo donde estos son finitos, pero las necesidades son infinitas.
Entonces, básicamente eso es lo que se encarga la economía de estudiar. Y pues, cómo las personas toman decisiones. Los primeros 4 principios, según el profesor Mankey, mencionan que las personas se enfrentan disyuntivas. ¿Esto qué significa? Nosotros vivimos en un mundo basado en decisiones. Nosotros tenemos que decidir si vamos a comprar, por ejemplo, un bien A o un bien B, si me paso el semáforo en rojo o si espero a que dé verde para yo poder avanzar. Eso más o menos significa que nosotros nos enfrentamos todos los días a disyuntivas inconscientemente. El segundo principio nos dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Pongan mucha atención a este principio porque este menciona un concepto económico bastante importante, el cual se llama el costo de oportunidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué es esto del costo de oportunidad? Para ponerles un ejemplo, básicamente es que el que ustedes estén hoy escuchando a este sujeto que lo acabamos de conocer, eso representa un costo. ¿Y qué es eso? Aquello a lo que están renunciando por el hecho de estar aquí a día de hoy. Podría ser una hora de estudio. Si algunos trabajan, podría ser una hora de trabajo. Hoy que es sábado en la noche podrían estar parrandeando. Entonces, eso se refiere al costo de oportunidad. Es aquello a lo que nosotros renunciamos por el hecho de escoger a otra cosa basado en el primer principio, el cual es de que nosotros nos enfrentamos a disyuntivas y pues tomamos múltiples decisiones. El tercer principio es bastante importante, que nos va a ayudar a comprender otros conceptos más adelante, el cual viene siendo de que las personas racionales piensan en términos marginales. La marginalidad en la economía es aquello, ¿cuánto me cuesta a mí producir una unidad más? Eso es lo que significa marginal, o en esto viene siendo la marginalidad en la economía. Entonces, muchas personas creen, por ejemplo, de que una empresa, una maquila, mientras más produce, más va a vender y por ende más ingresos va a tener. Esto no es tan cierto, no es tan cierto de todo. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros lo que buscamos con los bienes y con los servicios es satisfacer necesidades. Entonces, por ejemplo, hoy ustedes compran un helado en la tarde, se lo comen, lo disfrutan y ahora compran otro helado. Bueno, este ya resultó ser un poquito más como que empalagoso y ahora van a comprar un tercer helado. Entonces, ese tercer helado en que ustedes piensen, bueno, ya estoy empalagado, ya me comí 2 helados, ya estoy lleno, entonces eso significa pensar en términos marginales, o sea, ustedes van a pensar cuánto les va a costar esa unidad más de helado, qué tan satisfacción les va a proporcionar ese tercer helado luego de haber ya consumido 2. Más o menos eso es lo que explica de que las personas racionales pensamos en términos marginales. Y el cuarto principio que nos habla sobre cómo tomamos decisiones es de que las personas responden a los incentivos. Pasemos entonces cómo interactúan las personas más o menos. Acá tenemos otros 3 principios y yo vendría poniendo los primeros 2 casi como una ley de vida. Porque el quinto principio nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Yo lo cambiaría un poquito, le diría que el comercio mejora definitivamente el bienestar de todos. Los libres mercados, las interacciones y las transacciones voluntarias que hacemos entre individuos. El otro principio nos viene diciendo que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Como les decía, yo lo cambiaría también. Los mercados definitivamente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y el séptimo principio, del cual vamos a ser un poco críticos el día de hoy, dice que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Entonces, más adelante con estos temas de la libertad, vamos a ver qué tan bueno es que existan estas regulaciones o estas intervenciones que tiene el Estado en el ámbito económico. Ahora, de último, ¿cómo funciona la economía? Acá tenemos otros 3 principios para completar los 10. El octavo nos dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad que tenga para poder producir estos bienes y servicios. Luego, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Recordemos que la inflación pues es un efecto monetario. Y el último principio nos dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Esto es bastante cierto y es muy interesante. Si tienen oportunidad,
hay un economista que se llama Philip, la famosa curva de Philip. Esta nos explica más o menos cómo hay una relación entre lo que vendría siendo la inflación y el desempleo. Suena un poquito cruel, pero cuando hay mucho desempleo, recordemos de que no hay muy pocas personas las cuales tienen como que ingresos fijos. ¿Eso qué significa? Que el dinero que esas pocas personas hacen circular en una sociedad, pues es lo que provoca que haya poca inflación. Ahora supongamos de que los 17.5 millones de guatemaltecos tuviéramos un empleo, entonces eso representaría que un aumento en la renta, tuviéramos más ingresos todos y todos empezaríamos a gastar, 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 consumir y por ende los puntos de inflación se nos van a ir para arriba. Más o menos la curva de Philip explica esa relación, cómo hay una relación entre lo que es la inflación y el desempleo. Y bueno, vamos a ver lo que vendría siendo la ley de la demanda y la oferta rápidamente, solo para hacer un pequeño repaso, pero de primero conozcamos cuáles son los determinantes que provocan estas fluctuaciones, estos ciclos económicos, esos desplazamientos de las curvas tanto de oferta y demanda. Y algunos de los determinantes podría ser cuando sube el precio de los bienes. Retomando un poquito lo que ustedes han visto en su curso, recordemos de que la ley de la demanda nos dice que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada por ese bien tiende a disminuir. Entonces, eso es lo que nos dice pues este punto número 1. El precio del bien es un determinante en que la oferta y la demanda se desplace para la izquierda o para la derecha. Tenemos el precio de los bienes sustitutos. Pongamos la atención bastante atención a este segundo punto. ¿Por qué? Porque ustedes para el almuerzo algunos consumen pan, otros consumen tortilla. ¿Qué pasa si el precio del pan sube? ¿Qué pasa con la demanda de la tortilla? Entonces, según lo que hemos visto aquí en nuestro curso de economía, vamos a ver de que un aumento en el precio del pan va a reducir su demanda y mientras que la demanda de la tortilla pues va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque es más barata. Esto se refiere de que los precios de los bienes sustitutos pueden desplazar las curvas de oferta y demanda. Las condiciones naturales, yo pondría vamos a hablar una únicamente, la cual viene siendo la población. Cuando hay mayor población, según las leyes de la oferta y la demanda, hay más personas dispuestas a adquirir pues mucho de un mismo bien. Entonces la demanda de un bien X va a aumentar. ¿Por qué? Porque como hay bastante población, van a haber muchas personas pues que van a comprar un bien. Tenemos también el precio de los bienes complementarios. Esto es bastante interesante y me da mucha risa porque ¿qué es lo que ha hecho Apple y ha hecho Samsung últimamente? Que ahora te venden el cargador aparte de tu teléfono. ¿Y acaso hubo una disminución de la demanda de estos aparatos electrónicos? Pues yo creo que no. Creo que tal vez no aumentó significativamente, pero no disminuyó significativamente. Las personas siguen comprando teléfonos y siguen comprando cargadores casi que al mismo tiempo. Esto significa cuando un bien es complementario de otro. Esto vamos a verlo un poquito más adelante en lo que vendría siendo elasticidad, lo vamos a tocar más adelante. Gustos y preferencias obviamente desplazan estas curvas, el ingreso de los consumidores. Si hay mayores ingresos, los consumidores van a demandar más bienes y servicios. El precio futuro esperado, esto significa, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos que mañana la gasolina va a subir 5 quetzales, 10 quetzales? El día de hoy lo que vendríamos a hacer sería ir a fullear todos nuestros tanques. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mañana va a subir el precio. Entonces la demanda del bien, de la gasolina, pues va a aumentar. Y por último, la tecnología. Recordemos que no es lo mismo no era tan sencillo hace mucho tiempo producir computadoras o dispositivos en los que estamos hoy en día, que usamos hoy en día, a como hoy tenemos esas facilidades. Entonces, la tecnología puede desplazar estas curvas de oferta y demanda porque básicamente puede aumentar la eficiencia en la producción y pues todo esto. Bueno, ahora ya miremos un poquito lo que vendría siendo la ley de la oferta y demanda. Discúlpenme que haya mucho texto en esta diapositiva, pero quiero que todos la lean. Quiero que todos entendamos bien cómo funciona esto, que nos va a servir para comprender el desarrollo puntual del tema más adelante. Bueno, entonces, como les venía diciendo con la ley de la demanda, recordemos de que mientras los determinantes anteriores que acabamos de ver no cambien, pues un aumento en el precio va a tender
a disminuir la cantidad demandada pues de este mismo bien y viceversa. Una disminución del precio lo que va a provocar es un aumento de la demanda. Entonces, como podemos ver aquí, si tiramos, por ejemplo, aquí como estoy señalando, un precio inicial, un precio cero, un precio uno, vemos de que la cantidad demandada es poca, ¿verdad? Mientras que si vamos disminuyendo el precio y tiramos aquí nuestra línea punteada ficticia, podemos ver de que la cantidad demandada tiende a aumentar. Ahora, ¿qué pasa con que hay que poner mucha atención? Porque la demanda la tenemos que ver nosotros desde el punto de vista de consumidores. Nosotros somos unos consumidores que queremos comprar bienes y servicios al menor precio posible. Por eso reaccionamos de esta forma ante las subidas y bajadas del precio en relación con la cantidad demandada. La ley de la oferta es un poco diferente, porque esta nos dice que si las determinantes anteriores no cambian, un aumento en el precio de un bien o servicio, pues básicamente va a hacer que se aumente su cantidad ofertada. La ley de la oferta nosotros la tenemos que ver desde el punto de vista de productores, de ofertantes, oferentes, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque yo como empresario quiero vender mis bienes y servicios al precio más alto posible. Entonces, básicamente es por eso que la curva de la oferta tiende a reaccionar de esta forma en función a la subida o disminución del precio. Y este punto de equilibrio que nosotros podemos ver aquí, el equilibrio de mercado, como ustedes habrán visto en su curso de economía, representa que aquí, precisamente en este punto, tanto consumidores o demandantes como oferentes o vendedores llegan a un consorcio, llegan a un acuerdo. Mira, sí, yo estoy dispuesto a comprar X bien a tal precio, X cantidad de bien a una unidad monetaria de precio. Y yo también estoy de acuerdo de ofrecerte X cantidad de bien a una Y cantidad de precio. Entonces, este punto de equilibrio es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros los seres humanos llegar a esos acuerdos y ver de esa forma cómo es que cómo funcionan los mercados. Ahora ya toquemos un poquito el tema de la elasticidad. Ustedes como son ingenieros, pues yo sé que les gustan mucho las derivadas, las integrales y todo eso. En economía nosotros también vemos eso. Créanme que sí lo vemos y es una parte matemática bastante fuerte. Y pues vamos a ver más o menos cómo la demostración de lo que vendría siendo la elasticidad. Entonces, la elasticidad parte de una función logarítmica, la cual vamos a demostrar a continuación. ¿Por qué? Porque se expresa de forma logarítmica, porque esta mide cambios porcentuales proporcionales en lugar de cambios absolutos. La elasticidad en con términos económicos, ¿qué es lo que representa? Es una variación de la cantidad demandada de manera porcentual ante una variación porcentual del precio. Entonces, vamos a ver más o menos cómo sacamos nosotros la elasticidad. Y pues de primero vamos a poner la función vamos a poner lo que vendría siendo, solo déjame ver el lapicito. Aquí está. Pongamos solo aquí lo que vendría siendo la fórmula como genérica de la derivada. Entonces, llámese y una función de x y pongamos lo que vendría siendo la descripción de la derivada. Esta e que estoy colocando aquí es la forma en la que nosotros representamos la elasticidad. Vamos a poner... Voy a correr esto para acá. Ahí está. Entonces tenemos que la derivada de una función x, esta es la forma como que general de la derivada. Esto ya lo miran ustedes, ya pasaron por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Me imagino que ya llevaron ecuas 1, ecuas 2. Y ahora definamos lo que sería la elasticidad precio a la demanda. Entonces,
nosotros lo definimos en economía de esta forma. Entonces, X en función de P. Va. Y apliquemos la misma definición de la derivada en este caso, partiendo de lo que sabemos ya aquí arribita. Van a disculpar por mi letra, yo me gradué en pandemia como muchos de ustedes tal vez. Va. Vamos a hacer una línea de este lado, a ver qué tal nos queda. Y ahora ya que conocemos cuál es la función de esta de la elasticidad de demanda, vamos a aplicar lo que vendría siendo la definición de la elasticidad. Entonces, para una función P es el precio. Vamos a poner, habíamos dicho de que esta es una función logarítmica porque nosotros lo que queremos es comparar porcentualmente cantidades muy grandes. Recordemos que estas son comparaciones, no son cantidades absolutas por f de p y arriba p. Esto es igual a, ya cuando derivamos este logaritmo, nos queda de esta forma. P sub P. Esto es igual a 1 sobre el logaritmo de P, que vendría siendo el precio. Entonces, esto de aquí es la definición de la elasticidad y es por eso que esta función tiene una pendiente negativa. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Porque cuando el precio del bien tiende a aumentar, la cantidad se reduce. Entonces, si nosotros graficamos solo así lo que vendría siendo esta función que acabamos de sacar, más o menos así, este es el precio y esta es la cantidad. Entonces, la ecuación no se les voy a explicar porque eso ya se lo demostró su catedrático tal vez de la elasticidad. Lo voy a poner aquí abajito. La fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda vendría siendo un cambio porcentual en la cantidad partido a un cambio porcentual en el precio. ¿Esto qué significa? Asignemos nosotros, por ejemplo, un precio 1 y una cantidad 1. Lo voy a poner un poquito más arriba para que se comprenda. Entonces, vamos a poner más o menos esto aquí y esto aquí. Este es un precio 1 y esto es una cantidad 1 o inicial. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos nuestra línea aquí. Esto tendría que ser más corrido. Va. Entonces, a un precio X, por así decirlo, se demanda Y cantidad de bienes, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando el precio de ese bien sube? ¿Qué significa que un precio de bien suba? Se viene para acá. Nosotros tenemos ahora una nueva cantidad demandada. Entonces, esta variación de aquí del precio varía lo que vendría siendo una cantidad demandada de ese bien. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de explicar la elasticidad? Que una variación en el precio puede aumentar o puede cambiar significativa o insignificativamente la cantidad demandada de ese mismo bien o servicio. Esto es la elasticidad. Otra forma de ver la elasticidad vendría siendo cuánto quiero yo de una cosa, cuánto estoy dispuesto yo a pagar por una cosa. Entonces, ¿por qué les quería presentar esto y así de corrido presentarles lo que vendría siendo la demostración y la definición de la elasticidad? Comparta pantalla, ahí estamos.
porque tenemos tres tipos de elasticidad. Tenemos la elasticidad elástica, por así decirlo, unitaria e inelástica. ¿Qué es la elasticidad elástica? Pues cuando una variación en el precio cambia significativamente la cantidad demandada, como pueden ver aquí, significa que un bien es elástico. Y el caso contrario, cuando una variación en el precio cambia insignificativamente la cantidad demandada de ese bien, significa que es inelástico. Algunos bienes inelásticos podrían siendo como que esos bienes de primer alcance o de necesidad que nosotros solemos llamarle. Por ejemplo, la gasolina. Varíe como varía el precio, nosotros vamos a seguir comprando gasolina. Suba o baje, la cantidad demandada va a tender a ser la misma o va a cambiar muy poquito. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros necesitamos absolutamente. Caso contrario, por ejemplo, con una computadora, una Alienware, tal vez ahí a los que juegan, los que todavía juegan y streamean. Entonces, la variación de un equipo de esos, del precio en un equipo de esos, ya a mí me hace decir, bueno, pues no puedo comprar esta computadora, yo no la necesito. Pero si baja el precio, van a haber muchas personas que sí ya van a empezar a consumir este producto. Eso significa que un bien sea elástico, más o menos. Entonces, ya viendo así rapidito, repasado lo que vendría siendo algunos conceptos básicos de economía, entremos ya puntualmente al tema de esta conferencia. O sea, ¿Guatemala es o no es un país libre? O sea, ¿somos un país con libertad o no somos un país con libertad? Entonces, para poder ver esto, vamos a aprender lo que vendría siendo el índice de libertad económica. The Heritage Foundation, perdonen mi francés, es una fundación, valga la redundancia, que ellos calculan lo que vendría siendo este índice de libertad económica. ¿Y cómo lo calculan? Solo para que ustedes entren en contexto. Ellos se basan en su metodología es de que son punteos de 0 a 100 y se basan en cuatro cosas principales. El Estado de Derecho, qué tan fortalecido está el Estado de Derecho de una nación, qué tan grande es el tamaño del gobierno en dicho país, cómo están ellos en cuanto a su eficiencia regulatoria y los mercados abiertos. Entonces, este índice de libertad económica nos da a nosotros como que una proyección de cómo funciona la economía, pues, de las sociedades. Entonces, como dijo Wilhelm Röpke, ahí sí, Röpke es en alemán el apellido, entonces no lo puedo pronunciar bien. La cita textual dice que la libertad económica no es un fin en sí misma, sino que es un medio necesario para la consecución de los fines de la democracia económica y política. Un alto grado de prosperidad material, una justa distribución de la riqueza y la renta y la libertad política son la única salvaguarda en una auténtica democracia. Entonces, veamos este gráfico que yo lo extraje de ese documento. Es un documento como de 400 páginas. Si usted, alguno lo quiere, se lo puedo compartir en el chat. Es bastante valioso porque aquí nos dice país por país. Es una lista de 176 países y cada uno cómo está, cuál es su índice de libertad económica. Entonces, miremos qué es lo que ha pasado globalmente en los últimos 10 años. Pues en 2014, el mundo en general, contando los países que son con una alta libertad económica y los que no mucho tienen, no como los que no tienen libertad, como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, pues en 2014 el mundo era moderadamente libre. Con el paso del tiempo, pues tuvimos un pequeño aumento y 2019, 2020, pandemia. Aquí es bastante interesante este pico, o sea, ¿por qué en 2010, de 2019 a 2020 tuvimos ese incremento de puntos en lo que vendría a ser una libertad económica? Y hubo otro aumento en 2021. Empezamos a ver un descenso de esta curva a partir del año 2022 y hoy en día el mundo mayormente no es libre. Entonces, es interesante qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué podríamos decir de primas a primeras? Pues, si se dan cuenta, alrededor de todo el mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, el tamaño del gobierno y el tamaño de la intervención que hay en todos los países es muy grande, es demasiado alta. Entonces, ¿está eso afectando el índice de libertad económica a nivel mundial? Sí, ¿no?
Veamos más o menos el ranking, el top 10 de los países con mayor libertad económica. De primero está Singapur. Vean que tiene una puntuación de 83.5 sobre 100. O sea, de ahí le sigue Suiza, Irlanda, Taiwán. Taiwán es un caso bastante interesante que lo podemos comparar directamente con Venezuela. La tabla de la par es los 10 países con menor libertad económica. O sea, Taiwán y Venezuela tienen las mismas restricciones. A Taiwán tiene más de 30 años de sanciones de China y está en el top 4. En cambio, Venezuela tiene un montón de restricciones de Estados Unidos y está en el top 174. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que qué tanta intervención estatal está teniendo Taiwán a comparación de Venezuela? ¿Cómo están los regímenes? ¿Quién vive democracia? ¿Quién está en dictadura? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, es bastante interesante cómo un país de que a pesar de que tenga bastantes restricciones, su comercio internacional esté bastante restringido, ahí sigue sobresaliendo. Entonces, el caso de Taiwán es muy interesante para analizar. Y pues obviamente Corea del Norte va a estar en el último país, todos ya no hay mayor explicación que dar aquí. Y pues esto es lo que yo les decía de cuáles son los 4 puntos en los que este índice de libertad económica se basa. El Estado de Derecho, tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y qué tan abiertos son sus mercados. Entonces, aquí podemos ver a nivel mundial más o menos cómo es que está el mundo, baja la redundancia, el Estado de Derecho en términos generales, contando a todos los países que son reprimidos, pues estamos por debajo de lo que podría ser un promedio. El promedio está más o menos entre 65 y 70 puntos. Pero esto es obvio, ¿por qué? Porque hay más represión a nivel mundial que libertad. Entonces, aquí va como que otra pregunta para que ustedes vayan ahí maquinando. O sea, ¿hasta qué punto es bueno el tamaño de un gobierno? O sea, ¿qué tanto influye el tamaño del gobierno a un Estado de Derecho más o menos fortalecido? O sea, ¿qué tan buenas son esas ideas de la libertad? Veamos el caso de Estados Unidos. Si ustedes pusieron atención, Estados Unidos no entraba en el top 10 y Estados Unidos tiene mucha mayor extensión territorial, tiene más salidas a tiene salidas a 2 océanos, tiene 10 tipos de climas donde se puede sembrar y cosechar lo que sea, tiene bastante infraestructura y tecnología y que muchos de los países que están en ese top 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean que desde 2019 ha venido en picada. Su índice de libertad económica hoy es de 70.1 puntos. O sea, es bastante grande, sí, pero ¿por qué no está en el top 10? Según The Heritage Foundation, Estados Unidos está en el puesto número 25. O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando? Ahora ya hablemos de Guatemala. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces aquí tal vez les va a dar un cacho de vergüenza, pero Guatemala está en el puesto número 63 a nivel mundial. Regionalmente, en lo que vendría siendo el continente americano, estamos en el puesto número 12. O sea, aquí en América, de 32 países, estamos en el puesto 12. O sea, no estamos tan mal, estamos tan bien. ¿Cómo medimos esto? ¿Es un absoluto, un relativo? Aquí abajito solo pueden ver la clasificación, dependiendo del puntaje, ahí es como estamos nosotros catalogados. Y es interesante porque miren, Guatemala, a pesar de que en el puesto mundial estamos en el 63, tenemos tenemos mayor puntuación que México. México es mucho más grande que nosotros, tiene exactamente las mismas salidas. Entonces aquí podemos empezar a atar cabos, qué es lo que está pasando en todos esos estados para que esto se esté distribuyendo de esta manera. O sea, miren a Brasil hasta dónde está y el tamaño del monstruo que representa Brasil. ¿Por qué Brasil está hasta abajo si es 2, 3 veces más grande que Guatemala? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y pues básicamente Guatemala estamos en el puesto 63, como les decía, esto significa que somos moderadamente libre. Nuestra puntuación de 100 es de 62.4, según pues este índice de libertad económica, decrecimos 0.3 puntos desde el año pasado. Como les decía, somos el puesto número 12 de 32 países en la región de América, el continente americano, y es cierto, tal vez nuestra libertad económica es mayor que el promedio, porque el promedio son 60 puntos, si no estoy mal, son 60 puntos, estamos arriba del promedio, nos consideramos moderadamente libres, pero aquí van las contras. Tenemos un Estado de Derecho
muy vulnerable, muy ineficiente. O sea, ahí sí que nuestras políticas, nuestras regulaciones son malas, son deplorables. Creo que eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? O sea, la corrupción es como que un punto clave en esto que está pasando. Eso es lo que, por eso es de que nosotros estamos como estamos, es por la corrupción y de otras cositas que vamos a ver a continuación. Entonces, The Heritage Foundation presenta a cada país de esta forma, una pequeña descripción, sus puntos a nivel mundial y a nivel regional. Aquí pueden ver la clasificación como yo les decía. Vean lo que ha pasado desde 2019 en esta gráfica de aquí abajo. Nosotros tuvimos un pequeño aumento de 2019 al 2020 y a partir de ahí empezamos a caer en picada. Entonces, no es nuevo, ya todos sabemos qué pasó en los 3 gobiernos anteriores, cómo se distribuyó pues la riqueza, la corrupción, cómo estuvo todo este asunto, ya lo sabemos, eso tuvo mucho impacto de aquí. Y otra cosa que quiero que comprendan es de que estas puntuaciones se basan en lo que vendría siendo la segunda mitad del año 2022 y la primera del año 2023. Es un índice post pandemia, por así decirlo. Aquí solo pueden ver cuántas personas hay. Aquí lo que yo les decía, del 2022 al 2023, cuántas personas habían, nuestra inversión extranjera, de cuánto nos estaba entrando, la deuda pública es 29.2%, o sea, es un poquito más de una cuarta parte de lo que vendría siendo del PIB. Y esas son las gráficas a las que yo quería llegar. Es lo que les decía. Esta primera representa el Estado de Derecho, entonces básicamente el puntaje tanto de propiedad, de los derechos de propiedad privada, como la eficiencia judicial y pues la integridad del gobierno, todas esas están debajo del promedio mundial. O sea, nuestro Estado de Derecho es fatal. No sé si sabían, pero Guatemala recibió la peor calificación de justicia civil a nivel mundial. O sea, somos el país con la peor justicia civil a nivel mundial. O sea, creo que es un poco preocupante. Miremos cómo es el tamaño del gobierno. La carga fiscal del tamaño del gobierno equivale más o menos al 14.2% del PIB. Entonces, el gasto público equivale al 14.5%, mientras que nuestro equilibrio presupuestario está en el menos 2.6% del PIB. Lo que les decía anteriormente, nuestra deuda pública asciende hasta el 29.2% del PIB. O sea, es una cuarta parte del mismo. Entonces, pensemos ahí los pros y los contras de tener una deuda pública tan alta. Ahora miremos la gráfica de aquí abajo, nuestro como que sistema, nuestra eficiencia regulatoria. Podemos decir de que la libertad empresarial como la libertad monetaria están arriba del promedio. Es algo bueno. Pero, ¿qué pasa con la libertad laboral? ¿Por qué está abajo del promedio? ¿Cómo podemos tener libertad empresarial y monetaria, pero no una libertad laboral? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, nuestro sistema regulatorio es muy ineficiente, así como nuestro Estado de Derecho. Entonces, esto puede ahuyentar bastantes lo que vendría siendo la inversión extranjera, los incentivos de la población a quiero ser mi propio jefe, voy a poner un negocio, etcétera. Entonces, nuestro sector financiero se considera que está como algo subdesarrollado. Y de los mercados abiertos, no hay mucho de qué hablar, todo está por encima o sobre el promedio, pero vean que es muy interesante que como con un Estado de Derecho tan deplorable, nosotros todavía tenemos como que cosas rescatables, como es nuestra libertad comercial en cuanto a los tratados comerciales, como es, por ejemplo, lo que les venía diciendo de la inversión y nuestra libertad financiera. ¿Y por qué es que estamos como estamos? Lo que les voy a presentar a continuación son los 3 derechos naturales que le propone aquí el filósofo y político John Locke. ¿Y han tenido la oportunidad alguna vez de leer sus obras? De la que vamos a hablar hoy va a ser sobre el segundo tratado sobre el gobierno civil. Aquí el señor John Locke nos propone que el ser humano tiene 3 derechos naturales. ¿Estos cuáles son? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Estos son inherentes a cada persona. Significa que no hay ninguna institución, poder judicial, poder civil u otra persona que se los pueda arrebatar a su prójimo. Entonces, ¿por qué estos derechos son importantes? Cada vez de que estos 3 derechos son violentados,
podemos ver cómo las naciones están bastante afectadas pues, en todo sentido. O sea, el índice de libertad económica nos está dando ese ejemplo. Vean el caso de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. El derecho a la vida, la libertad y a la propiedad privada de esas personas está, o sea, no existe, está altamente violentado. Y miren en dónde está, qué tanta libertad económica tienen ellos. Entonces, en resumen, el derecho a la vida, ¿qué nos dice? De que nosotros, este derecho nos asegura que cada uno, cada ser humano, pues tiene la oportunidad de existir y de buscar su propia realización sin temor a una interferencia injusta en su existencia. O sea, la vida hay que defenderla desde la concepción. O sea, no me quiero meter a temas controversiales, solo les estoy leyendo literalmente lo que John Locke nos está diciendo, pero son bastante importantes. ¿Por qué? Porque vemos cómo la libertad económica va variando en cuanto a este derecho de la vida es más o menos protegido. También vendría siendo el tema de la libertad. Muchas personas critican toda esta corriente, estas nuevas ideas de la libertad. Pongamos, miren lo que está pasando en Argentina, tenemos un Milei, es como que la primera persona liberal libertaria en tener un puesto de gobierno de ese tamaño, es el primer presidente libertario, por así decirlo, y muchas personas tienden a criticar este movimiento porque piensan que la libertad es hacer lo que se me da la gana sin ningún tipo de responsabilidad. Esto no es así, porque una libertad sin responsabilidad es puro libertinaje. O sea, no vale. Recordemos de que mi libertad termina en donde empieza la libertad de ustedes, de Lobsang, de Álvaro, de Ángel, de Juan Carlos. O sea, mi libertad termina en donde empieza la libertad de todas esas personas y por eso es de que no puedo hacer lo que se me dé la gana, solo porque sí, ¿verdad? Y el tercer derecho, la propiedad privada. Esta implica la facultad de poseer y disfrutar del fruto propio de trabajo. O sea, el fruto de mi trabajo es mío y no tengo por qué distribuirlo al que no tenga si yo no quiero. Eso es un poco, y tal vez ustedes lo podrán llamar injusto, pero es algo bastante realista porque la caridad tiene que ser voluntaria. La caridad no puede ser porque el gobierno me dice que yo tengo que ayudar a los demás. Es un pensamiento individual, sí, pero yo tengo derecho a disfrutar de esta propiedad privada, fruto de mi trabajo. Entonces, cuando se violentan estos tres derechos principales y esenciales, es cuando el índice de libertad económica pueden ver que empieza a caer en picada. Entonces, mayor intervención estatal, podemos concluir, es lo que provoca que una sociedad pues sea menos libre. Podemos ver de que mientras más regulaciones hay, y muchas veces injustificadas, o sea, teóricamente técnicamente es la palabra correcta, están mal planteadas y después las ejecutan mal. Entonces, podemos ver cómo todo este tipo de regulaciones pues viene afectando estos tres derechos y por ende nuestra libertad desaparece. Ahora, hablemos de algo más controversial, la ley de competencia, la iniciativa 6064, es lo que yo les decía. ¿Por qué la quise sacar a colación? Porque esto va muy de la mano con lo que viene siendo la libertad económica de un país. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que causa realmente un monopolio? ¿Acaso lo causa el Estado o lo causa un libre mercado? Según lo que hemos aprendido aquí en nuestro curso de economía. Partamos de la definición de un monopolio. Un monopolio es aquella fuerza, organización, empresa, como ustedes lo quieran llamar, es cuando solo existe un vendedor. Entonces, aquí hay que poner mucha atención, porque un monopolio no es lo mismo hoy a como se formaban en los años 20, en los años 30. Entonces, en los años 20, ¿cómo se formaba más o menos un monopolio? Bueno, yo... 15 las de pollo, 10 las normales. No recuerdo si es pollo, de queso o no. Bueno, entonces un monopolio en los años 20. Solo alguien tiene el micrófono abierto, si no estoy mal. Bueno, un monopolio en los años 20, ¿cómo se formaba? Más o menos así sencillo. Yo abro mi papelera, mi maquila, y luego viene otra persona, abre su papelera, su maquila, entramos en competencia, pero recordemos que en aquel entonces teníamos menos controles, teníamos menos regulaciones, entonces sencillo, como la mafia italiana.
yo vengo y me voy a echar al cuate, me voy a echar a sus empleados y voy a quemarla. O sea, la mafia italiana. O sea, obviamente sin todo el narcotráfico de por medio, ¿verdad? Pues, o sea, hablemos en términos como generales, pues, si a mí me caía mal Ángel Barales, yo iba y quemaba todo lo suyo y ya, y yo era el único vendedor de papel, de papelera en el país, en la ciudad, en el estado, por ejemplo, ¿va? Entonces, hoy en día ya no pasa eso. ¿Cómo se forma un monopolio hoy en día? Pues podemos ver que el Estado es el que provoca la formación de estos monopolios. O sea, ¿por qué Cementos Progreso y por qué las cervecerías no tienen competidores? Porque ya desde hace tiempito atrás, pues se pusieron barreras de entrada. Las barreras de entrada impidieron a Lobsan Méndez venir y poner su propia planta de cemento y empezar a vendernos. O por ejemplo, lo que todos ya sabemos de que Cementos Progreso votó, no dejó que entrara un cemento en México. Entonces, si podrían apagar sus micrófonos. Gracias, va. Entonces, vemos cómo los estados hoy en día son los causantes de estos monopolios por intereses políticos. O sea, viene fulanito y es amigo de sutanito que tiene un puesto político en el gobierno. Entonces, mira, no me fregues. Yo te paso tanto y tú me ayudas para que nadie pueda competir conmigo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que alguien está vendiendo a mejores precios y me está quitando competencia. Entonces, hoy en día los monopolios son causados por los estados. Jamás va a ser causado por el libre comercio o por el libre mercado, como solemos decirle. Entonces, un ejemplo así breve, no voy a decir nombres para no meternos ahí en conflictos. Ahí sí que pensemos un poco en el monopolio del pollo aquí en Guatemala. O sea, no Gustavo de los pollos hermanos, sino el otro de aquí de Guatemala. Entonces, si se dan cuenta, este señor da mucha risa porque cada 4 años aparece, cada vez que hay campaña, cada vez que hay proceso electoral. Si se dan cuenta, empieza a hacer sus videos, empieza y así hagamos un foro de la libertad y que la democracia y que no sé qué. Queda el candidato que quede, se desaparece otros 4 años. Creo que ustedes saben de qué señor del pollo estoy hablando, que es dueño de casi que de media o toda Guatemala, ¿verdad? Entonces, vemos cómo aquellos allegados al Estado, los amigos de los políticos, son los que no van a pasarla mal si se llega a ejecutar esta ley de competencia. ¿Verdad? ¿Por qué yo, José Pablo Méndez, estudiante de economía, estoy en contra de la ley de competencia? Les vengo a presentar pues estos 3 argumentos. ¿Por qué? Los monopolios no perduran en el libre mercado. Recordemos de que estos no son los causantes de... El libre mercado no es el causante de lo que vendría siendo un monopolio. Y acá ya podemos aplicar meramente lo que aprendimos hace poquito. Competencia potencial, bienes sustitutos y elasticidad de la demanda. Entonces, en un mercado libre en donde no existen barreras de entrada ni de salida, cualquier intento de monopolio es claro y es obvio que esto se desmantela. ¿Por qué? Porque cuando nuevas empresas vienen y entran al mercado ofreciendo mejores precios, ofreciendo mejor calidad de sus bienes y servicios, entonces eso se evita que venga una empresa y ponga precios que no sean competitivos. Da mucha risa que el argumento de por qué Guatemala no tiene una ley de monopolio y los demás sí, es de que el empresario no vela por mi bienestar y al no velar por el bienestar va a causar monopolios, pero es que un libre mercado no causa monopolios. Ahora, en cuanto a los bienes sustitutos, recordemos de que un bien satisface necesidades, no por lo que un bien es en sí mismo, sino por esa función que cumple a satisfacer X o Y necesidad. Entonces, si una empresa aumenta mucho el precio de un bien, entonces obviamente los consumidores en un libre mercado, obvio, van a optar por alternativas similares que satisfagan ese mismo bien. Entonces, vemos cómo el monopolio se impide por esto de los bienes sustitutos. Ahora, la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, yo les decía que era otra forma de decir qué tanto quiero yo de una cosa. Entonces, la disposición de esos consumidores a pagar por un bien va a depender mucho del precio. Entonces, si los precios suben, recordemos esa variación porcentual que pasa cuando el precio sube demasiado, la cantidad demandada va a disminuir. Entonces las personas dejan de consumir porque empiezan a priorizar otras opciones que podrían adquirir con ese dinero. Entonces,
vemos cómo en un libre mercado un monopolio no puede perdurar. Y aquí hay una cosa más importante, o sea, Guatemala tiene problemas más grandes que atender que una ley de competencia. Uno de ellos es la corrupción, pero también pensemos en el abuso que tiene el Estado pues, en todas estas malas leyes. Entonces, yo quiero citar textualmente a un doctor, él es doctor en Derecho, de apellido Alvarado. Su nombre es Jesús María Alvarado, es un venezolano, él es un doctor en Derecho, está aquí en Guatemala actualmente. ¿Y qué es lo que dice él en un foro bastante interesante? Él dice que el problema de Guatemala es un poco más profundo o bastante profundo que una ley de competencia, si lo que nosotros queremos es garantizar inversión. Entonces, el problema de favores y de más empresas, eso va a seguir estando presente siempre en lo que hoy vivimos como competencia monopolística. O sea, el hecho de que hayan favores a empresas como los favores que le hacen al señor de los pollos aquí en Guatemala, eso va a estar toda la vida mientras no exista un libre mercado. Entonces, estas empresas amigas del gobierno, dice él, que no se les aplicará dicha ley, solo a las enemigas del gobierno en sí. Guatemala se necesita fortalecer el Estado de Derecho. Vemos cómo es que está bastante debilitado. Entonces, eso es de los factores más importantes para la inversión. O sea, lo que yo les decía, Guatemala tenemos la peor calificación de justicia civil y justicia penal. Entonces, es peor cuando vemos que el mundo exige cuestiones más modernas a nivel de contratos y nuestra legislación no nos da mucho para eso. O sea, es utópico. O sea, la propia ley de competencia se contradice porque me estás diciendo que voy a poner más regulaciones, voy a poner reglas, te voy a decir a ti cómo jugar y cómo comercial para que así exista un libre mercado y no perduren los monopolios. Eso es mentira. Las leyes aquí en Guatemala, todo este sistema está corrupto y pues no es eficaz. Esto funcionaría más como un arma política para aquellos que no son allegados al gobierno. O sea, eso va a ser así. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es cómo está la Constitución de Guatemala. En la teoría, ya en el ámbito legal, Guatemala posee una constitución, lo que vendría siendo mixta. O sea, hay muchas cláusulas liberales y hay muchas cláusulas sociales. O sea, yo pienso que de primero nos tendríamos que poner de acuerdo de, bueno, vamos a ofrecer más libertad a nuestros ciudadanos o vamos a venir y vamos a intervenir más para conseguir como que ese bienestar de los ciudadanos. O sea, ahí es donde está como que nuestra incógnita. ¿Sí, Diego? Disculpa, es que aquí te pregunta Pablo en el chat una Ahorita pregunta. lo voy a ¿Crees abrir. que... Ah, bueno, sí, claro. Perdón. Vamos a ver el chat. Ay, aquí está. Una pregunta. ¿Crees que si se cambiarían las leyes y el gobierno del país para bien en la economía, qué tanto creceríamos como país? Bueno, es lo que más o menos explicaba aquí. O sea, ¿qué es cambiar para bien las leyes en el ámbito económico para poder crecer como país? O sea, realmente la ley de competencia es una ley de bien en materia económica que nos va a producir crecimiento en el país. Sinceramente, yo pienso que no. Yo pienso que no por esos argumentos que te estoy dando, principalmente porque esto va a ser un arma política para aquellos que no sean allegados con el Estado. Y lo que hay que cambiar antes de empezar a poner más y más y menos leyes es lo que vendría siendo el Estado de Derecho, lo que hablábamos muy al principio. O sea, en Guatemala está tan deplorable el Estado de Derecho que si la justicia civil y la justicia penal están cooptadas, o sea, el uso o la implementación de estas leyes malas, pues solo va a ser para una parte de la población, no para todas. Entonces, yo pienso que antes de hacer más leyes para buscar un crecimiento económico, yo pienso que nosotros tenemos que brindarle más libertad a los ciudadanos. O sea, por ejemplo, yo quiero exportar 1 kilo de café a otro país, o sea, esa cosa me va a resultar carísima. O sea, tengo que pagar un arancel, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar, por ejemplo, un estudio de suelos, no sé si es el del MAR o de parte del MAGA, tengo que pagar A, B, C, D, F, G, X, Y, Z impuestos para poder yo exportar algo como yo pequeño empresario. Entonces, yo pienso que si nosotros eliminamos esas barreras
estas barreras como X, Y, Z impuestos, aranceles, etcétera, fomentamos así mayor libertad. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder venir y poder empezar a crecer como país, porque entonces cualquiera puede venir y exportar, o sea una gran o pequeña empresa, no sé si me explico. James Azael pregunta que ¿hay algún país donde esté bien aplicado lo de la ley de libre mercado y cómo es en comparación de Guatemala? Bueno, actualmente no te puedo decir de que exista libre mercado en esencia, así como nos dice la teoría. O sea, no existe, solo existen países más libres y menos libres que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa así como mirábamos al principio por Singapur, Irlanda, Taiwán, etcétera? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Hay un factor muy clave aquí, es la corrupción. O sea, esos países no tienen corrupción o tienen a su nivel, pero no es como aquí, que todo realmente está coaptado. Entonces, en comparación con Guatemala, el hecho de que exista menos corrupción y que hayan más libertades económicas, porque hay países donde no te ponen tantas trabas para poder sacar producto, es lo que hace de que pueda existir un libre mercado. O sea, Argentina, lo que está haciendo Milei ahorita, muchos estarán de acuerdo, muchos estarán en contra, es polémico. Es como que ese primer país de que está empleando lo que vendrían siendo las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad surgen de una escuela de economía, una escuela de pensamiento, la cual es austriaca. Esta la funda un señor que se llama Karl Menger, luego la desarrolla Mises, de ahí pasa con Hayek. En su curso van a ustedes, creo que no sé si ya vieron o van a llevar lo que vendría siendo teoría keynesiana. El debate del siglo pasado fue entre este señor Keynes y este señor Hayek. Ganó Keynes. Él más o menos en resumen fue quien sentó las bases de la macro y microeconomía, pero también de la intervención estatal en el Estado. Entonces, ¿él qué es lo que fomenta su teoría? Gasto, 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 consumo. Yo como Banco Central puedo imprimir dinero ilimitadamente. De ahí no importa porque que los precios suban. Yo después le subo el precio de la moneda, así compenso la subida de los precios y fatal, porque a corto plazo, solo para contarles un poquito de historia, a corto plazo el debate lo gana Keynes porque está saliendo de la Primera Guerra Mundial, se dan el periodo entre guerras. Entonces, ante las crisis, ¿qué es más atractivo para un Estado? Imprimir dinero para ayudar a toda la gente. Es una manera populista y rápida de salir de una crisis, pero a largo plazo eso trae inflación. Por esas malas prácticas es de que hoy Europa y Estados Unidos tienen la deuda pública hasta arriba, tienen la inflación hasta arriba, están viendo quiénes compran o cómo ellos venden parte de su deuda pública. Entonces, por eso es de que este señor en aquel entonces ganó ese debate, pero a largo plazo lo ganó Hayek, el economista austriaco, porque es mejor para un país cuando entra en crisis aguantarla. Aguantémosla, porque así vamos a evitar algo que se llama ciclos económicos. Pero sí, ya con ese un poco de contexto, estas ideas de la libertad que Mises y Hayek, los austriacos, están desarrollando, las está empezando a implementar Milei. Entonces estamos viendo cómo los salarios van subiendo de poquito a poquito, cómo la inflación va bajando de poquito a poquito. Entonces, yo creo que es algo bueno. O sea, yo creo que si a Milei le salen todas estas sus jugadas, Argentina va a ser de esos países en donde haya un libre mercado definitivo y se proyecta de que eso le va a ir muy bien, pero actualmente no hay países que empleen al 100% el libre mercado, porque siempre hay un porcentaje de intervención estatal. Solo hay países más libres y menos libres. Ahora, Daniel dice, ¿qué pasaría si el Estado llegara a desaparecer? Murray Rothbard, él es un estadounidense, gringo, él decía de que él es como que el padre de una corriente que se llama el anarcocapitalismo. O sea, anarquía, o sea, no hay Estado, no hay regulaciones, no hay nada. Rothbard decía de que si por él fuera, yo pulso un botón rojo y desaparece el Estado. Pero hay que ser realistas, o sea, si desaparece el Estado totalmente, esto se va a volver una anarquía en el mal sentido del término anarquía. O sea, no hay control, la población no está preparada, no entiende todavía lo que significa una libertad con responsabilidad, como que para nosotros vivir en una anarquía donde no hay nadie que me esté regulando y que nosotros empecemos a hacer nuestras cosas. Entonces,
hoy, si el Estado desaparece, yo creo que todo mal, todo mal. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que se reduzca lo más que se pueda el Estado. Según esta corriente austriaca de pensamiento económico, el Estado solo debería de velar por lo que vendría siendo la seguridad. Eso sí, seguridad. Yo ya no quiero salir de mi casa y que me asalten, quiero caminar tranquilo por la zona 1. Justicia. ¿Por qué? Hay que respetar nuestro derecho natural a la propiedad privada, hay que respetar los contratos e infraestructura, porque esto va a impulsar los 4 tipos de recursos que se estudian en la economía: el trabajo, el capital, la tecnología, capital monetario, la tecnología, el trabajo. Entonces, eso es lo que pasaría con un Estado un poco más reducido. Pero no, yo pienso que el Estado no tiene que desaparecer en algún punto. Es una utopía. El anarcocapitalismo es una utopía. Billy pregunta otra vez, ¿esa es la forma en la que Milei está intentando colocar al Estado de Argentina? Sí, él está tratando de reducir el Estado lo más que se pueda. O sea, él está tratando, como tú acabas de poner, que haya una poca intervención del gobierno. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros los usuarios, los individuos, poder interactuar así de manera más libre, de manera tranquila. Entonces, sí, o sea, la poca intervención del gobierno en lo que vendría siendo la economía es lo que nos permite a nosotros poder llegar a alcanzar un libre mercado o un mercado más libre, porque siempre va a existir un soberano que va a planificar y pues regular las cosas. Entonces, eso sería todo. Yo con esto termino. Estas son las referencias, el libro que les dije, algunos artículos y el índice de libertad económica de que yo les hablaba. Ya estamos en la parte de dudas y comentarios y sugerencias, ahorita que ya dieron las 8 según nuestra agenda. Entonces, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Por el chat o su micrófono. Y pues solo les quería recomendaciones de lectura para profundizar en el tema. Lo que yo te puedo recomendar, voy a ver si lo tengo aquí a la mano. Esto sí lo tengo aquí a la mano, dame chance. Pero sí, Patito, porque somos inges. Un libro que te puedo recomendar es Economía en una lección de Henry Hazlitt. O sea, si tú sos así ingeniero, economía para dummies, sí, sería Henry Hazlitt, Economía en una lección. Este libro, pues, es bastante valioso, te va a introducir mucho a todos estos temas de cómo funciona la economía. Y vas a pasar el libro que comentó, donde tomó información. Sí, ¿cómo se pasan? Bueno, tiene un grupo con su auxiliar, así le paso a él la información por WhatsApp porque creo que aquí en el chat no puedo mandar archivos, si no estoy mal. Sí, entonces a él le voy a pasar los documentos que vimos hoy y lo que sí voy a pasar aquí por el chat va a ser un link de una biblioteca. Esta biblioteca virtual tiene un montón de material en PDF sobre economía, política, relaciones internacionales, filosofía. Ahí está, ya se los mandé. Entonces, ahí pueden encontrar el libro este que les recomiendo, Henry Hazlitt, La economía en una lección se llama. Economía en una lección. Entonces, si ustedes quieren introducirse o les gustó, les llamó la atención la economía, pueden empezar con este libro y poco a poco pueden ir ahí hojeando esta biblioteca virtual. Es una carpeta de Drive, está bastante completa. Yo sí se la recomiendo, es cuando tengan un tiempito empiecen a empaparse de estos temas, porque miren, yo sé que ustedes son ingenieros, son unos cracks, ustedes le saben a todo. Yo le tengo mucho respeto a los ingenieros porque ellos son los que nos dan estas soluciones inmediatas a las diferentes situaciones que se van presentando en la vida, pero la economía mucha maneja el mundo. O sea, todos los asesores de todos esos políticos o son abogados o son economistas. O sea, ¿por qué? Porque nosotros los economistas somos quienes entendemos todo este tema del mercado y sabemos qué es lo que pasa si yo haciendo un recurso aquí, un recurso acá. O sea, los economistas tienen una gran responsabilidad para con las políticas monetarias del país. Entonces, un economista casi que les podría decir que controla el mundo. Entonces, creo que es importante que todos nos empapemos de este tema.
Acabo de leer el libro Sapiens y ahí hablan de todo esto tan interesante. Sí. Pero bueno, esto ha sido todo. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario y sugerencia, algo que quiera hablar. Si compro pinulito en ojo del señor del pollo, no, lo vas a hacer, lo vas a contentar. Lo vas a contentar. Pues bueno, muchas gracias por ponerme atención. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito sobre estos temas. Yo sé que son controversiales porque, pues, son controversiales, pues, pero creo que es importante que nosotros los sigamos debatiendo y los sigamos hablando. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas cuestiones, de estas leyes, que todo lo que pasa ahí en el Congreso tiene consecuencias directas para nosotros. Yo sé que a muchos no les interesa la política porque el país está como está, todo el tiempo va a estar mal, el país es una tal y tal y tal y tal. O sea, yo sé que es difícil hablar de estos temas y que hay muchas corrientes de pensamiento, izquierda, derecha, conservador, liberal, socialismo, comunismo, etcétera, pero yo les recomiendo de que ustedes puedan seguir fomentando este diálogo, tal vez entre ustedes, que lo fomenten en sus casas, que sea un tema de conversación, pues bastante recurrente, porque nos afecta directamente. O sea, no todos nosotros vamos a poder salir del país, y pensar desde que yo me quiero ir de Guatemala es un poco malo. Yo lo miro un poco malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que retener a guatemaltecos. O sea, tenemos que dejar de depender, por ejemplo, de las remesas de Estados Unidos, porque en algún momento algo le pasa a los gringos y nosotros, ahí sí que adiós, porque todavía seguimos dependiendo de muchas personas, muchas instituciones. Entonces, no, nosotros tenemos que retener a guatemalteco, tenemos que fomentar estas buenas prácticas y seguir en la lucha. O sea, que hay que seguir en la lucha porque al final, sean de izquierdas, sean de derechas, el enemigo en común es la corrupción. Solo siempre mantengámonos firmes en esta lucha y media vez logremos acabar con la corrupción, pues yo creo que vamos a seguir adelante. Entonces, no sé si Harry, ¿quieres agregar algo? Yo ahí doy por terminada esta conferencia y pues feliz noche a todos. No, a ti por el espacio, por la invitación. ¿Y qué dicen en el chat? Un saludo ahí, Ángel Baral. Qué bueno que pudiste entrar. No, y yo creo que ahí estamos entonces, para que todos pasen una feliz noche y pues nos seguiremos viendo en algún momento.